En diálogo con el diputado nacional de UCR en Juntos, Miguel Base. Bueno, estábamos haciendo una introducción respecto de lo que fue la sesión de ayer. Vamos a empezar por lo más inmediato. Este tema de lo que dijo Miguel Base respecto de que, bueno, la ley de cultura que no sé si se sancionó, se dio media sanción o como sea, es parte del relato del oficialismo. Miguel Base, diputado, ¿esto es así? ¿Qué tal, Martín? Sí, sí, Ujú. la verdad que sí, porque ayer la verdad es que se discutió una ley de para extender el plazo de las asignaciones especiales para la cultura, que proviene de los impuestos a los espectáculos públicos y varios impuestos más, y se hizo por 50 años. Desde nuestro punto de vista eso es eh, absolutamente eh, irresponsable. La verdad es que hoy programar una asignación por 50 años, como al ritmo que cambian las cosas, no tiene ningún sentido. Y la verdad es que nosotros teníamos una propuesta mejor, que era una propuesta, podía ser a 10 años o a 15 años, nos parecía mucho más racional, pero fundamentalmente lo que hacíamos nosotros es eliminar en nuestro dictamen los gastos burocráticos, que entre otras cosas, por ejemplo, se lleva el ente para controlar a los medios, y bueno, estas cuestiones no fueron aceptadas por el kirchnerismo, que votó el proyecto tal cual venía. Así que, como yo decía ayer en el recinto, ustedes no vinieron a buscar una buena ley para... Si además el proyecto hubiera pasado por la Comisión de Cultura, pero ni siquiera pasó por la Comisión de Cultura, el presidente de la Cámara directamente lo mandó a la Comisión de Presupuestos, es decir, que no tuvimos un debate respecto de cómo había que hacer para mejorar la situación de la cultura en la Argentina, ¿no? Claro, o sea que digamos, me quedé en lo del impuesto y los linos, porque cuando hablamos de impuestos ya direccionados específicamente, se me hace la idea más de una tasa que de un impuesto, pero bueno, no importa. El tema es que va la Defensoría del Público, la famosa que plantea reglamentos de contenido y que dice, ustedes deben cubrir tal el conflicto de tal manera, esto es así. Sí, hay una Ujú. parte, claro, hay un porcentaje que va a esa defensoría que hoy tiene un presupuesto para nosotros cerca de los 1.000 millones, que para el oficialismo plantea que, que es alrededor de 600 millones. De todas maneras, me parece absolutamente innecesario ese gasto en el Estado. Y como nosotros decimos, nosotros no planteamos que esto vaya a rentas generales. Pueden destinarle este gasto, por ejemplo, a las bibliotecas o a otras actividades culturales. Pero Ah, bueno, ahí hay una discusión que hacer también, porque en realidad existe una intención de sostener estructuras militantes en estos organismos del gobierno nacional. Creo yo que también pasa esto en el gobierno provincial. Se sostienen estructuras militantes en determinados organismos que no cumplen ninguna función para el Estado y que en realidad lo que hacen es justamente ser un apoyo para el partido de gobierno, ¿no? Creo que hay que terminar con esa situación. ujú. Y Miguel, vos recordabas de que había un poco de sensación de malestar, ya en términos deportivos, por ahí hablando, porque les molestó la derrota por esto de la boleta única que se había aprobado en la anterior sesión y que por eso el kirchnerismo tenía que impactar con algo de estas características. Sí, sí, yo planteo esto porque la verdad es que, como digo, si ellos hubieran llegado con la idea de generar una ley que mejorara la situación de la cultura, primero hubieran hecho un proyecto que pase por la Comisión de Cultura, en la Mm, que se podrían haber recepcionado y mejorado, recepcionado ideas y mejorado todas las propuestas que vinieran en el proyecto original. ujú. Pero obviamente una ley vinculada con la cultura tiene que discutirse en la Comisión de Cultura, no puede discutirse en la Comisión de Presupuestos, si realmente lo que se busca es mejorar la cultura. Ahora, como yo les digo, hubo un porqué de todo esto. Ustedes llegaron, les decía yo a ellos, al recinto eh, realmente muy disgustados, entendiendo que pagaron un alto costo político por haber perdido la votación de la boleta única, y entonces estuvieron buscando por todos los medios confrontar de alguna manera con Juntos por el Cambio para tratar de revertir esa situación de que en la última sesión habían sido derrotados. Ujú. Que me parece que realmente son cuestiones muy infantiles,
que no hay que tener este tipo de actitudes, en todo caso. Y digo esto porque ayer tranquilamente podríamos haber avanzado en una ley de consenso mucho mejor que la que se dictó, y el oficialismo, o gran parte de los diputados del oficialismo, saben perfectamente que es así, que podríamos haber avanzado en una ley mucho mejor para la cultura, consensuada y apoyada por todos los sectores de la Cámara, ¿no? Te cambio un poquito de tema. ¿Cómo viste estos últimos días con estos altibajos financieros, con lo que parecía que venía un ataque con el tema de los bonos, con el tema de el cambio de los pesos a los dólares, la suba, ahora bajó un poquito, pero hubo una suba importante del dólar paralelo, 5,1 de inflación y otras cuestiones? ¿Cómo lo estás viendo? Con mucha preocupación, porque yo creo que tenemos un gobierno que no está en condiciones de dar respuestas a una situación muy compleja, a una situación difícil desde lo estructural. Nosotros tenemos un problema estructural en la economía argentina que es de difícil solución, pero que se puede resolver antes incluso de lo que se supone, si se hacen las cosas como debemos hacer, porque tenemos un potencial enorme. Pero la verdad es que veo que hay un gobierno muy poco preparado como para dar respuesta a la coyuntura. Tenemos una situación coyuntural muy difícil con el tema de la elección, con el tema del dólar, con las restricciones que tenemos para importar, es decir, las restricciones externas que tenemos para importar insumos para la industria. El gobierno dice que está recuperándose la industria. Bueno, la verdad es que la industria se está recuperando muy poco, y con las limitaciones que le impone la falta de insumos que hay, producto de las limitaciones que tenemos para importar por la falta de dólares. Y el Banco Central no alcanza, a pesar de las buenas exportaciones que se están haciendo desde el campo, el Banco Central tampoco alcanza a hacerse de dólares. Así que estamos en una situación muy, muy compleja, con un gobierno que ha priorizado cuestiones políticas y tensiones internas, y que no alcanza a diseñar un programa para salir de la coyuntura, ¿no? Bajamos un poquito a la provincia de Buenos Aires porque te vi muy justamente locuaz con el tema de la gestión de Kicillof. Sos el primer opositor a la reelección de Axel Kicillof, así eso se deduce de tus últimas declaraciones periodísticas, ¿no? ¿Cómo arribás a esas conclusiones, más allá de las lógicas, porque estás en la oposición, ¿no? No, pero me parece que Kicillof está haciendo una gestión muy, pero muy mala, muy deslucida, una gestión que en realidad no resuelve los problemas, ni a mediano y largo plazo, los problemas, pero además no resuelve las urgencias. Nosotros tenemos muchos problemas en la provincia de Buenos Aires que deben ser resueltos urgentemente. Uno de esos problemas, por ejemplo, es el tema de la seguridad. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires, es muy grave, es cada vez peor, a pesar de que ahora van a aparecer seguramente algunas estadísticas vinculadas con la cantidad de muertos por hechos de inseguridad, que el gobierno, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, seguramente van a querer vender como un avance. En realidad, en todos los países donde ha habido, digo esto porque en todos los países que ha habido una cuarentena estricta, como tuvimos en la Argentina, bajó la cantidad de muertos por delitos violentos. Claro. Entonces, bueno, es natural que esto haya pasado. Pero digo, la inseguridad es un problema grave, muy grave en la provincia de Buenos Aires, que viene consolidándose de la mano fundamentalmente de la presencia del narcotráfico en el conurbano. Nosotros tenemos el gravísimo problema de Rosario, bueno, la hidrovía, todo lo que significa el crecimiento del narcotráfico en toda esa zona, que termina ya, avanzando hacia el Gran Buenos Aires. Y ahí, la verdad que nosotros deberíamos tener un programa conjunto del gobierno nacional y el gobierno provincial para enfrentar esa situación, porque después cuando llegamos ya al estado en el que está la ciudad de Rosario, ya es muy difícil resolverlo. Claro. Por eso es que hay que anticiparse. Y en eso, la verdad que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Seguridad de la Nación
no han hecho más que discutir, discuten internas, se pelean. Bueno, yo realmente no me enojo por las discusiones políticas que tengan. Sí me parece que es una falta del gobierno provincial en el sentido de que debería estar llamando al gobierno nacional, el gobernador de la provincia debería decirle al presidente de la República: tengo este problemón que avanza hacia Gran Buenos Aires, hagamos un programa conjunto. Esto, por ejemplo, no lo hace. Y hay otros temas, por ejemplo, el tema de la calidad de la educación. Antes de avanzar con eso, yo porque no Sí, quería dejar pasar por alto lo que dijiste, que si no se hacen las cosas como entendés que hay que hacerlas, vamos camino a la problemática situación que hoy vive Rosario. ¿Esto vos lo ves así? sí, sí, sí. Mm. Sí, y tenemos que tener mucho cuidado porque la verdad es que no nos podemos quedar dormidos. En Santa Fe pasó lo mismo. El tema del narcotráfico avanzaba de a poco, e incluso los gobiernos que después, los gobiernos socialistas se encontraron con la sorpresa que de golpe tenían una situación absolutamente incontrolable. A nosotros esto nos puede llegar a pasar con toda tranquilidad en la medida en que rápidamente nos pongamos a trabajar seriamente entre nación y provincia con un programa bien determinado para frenar el narcotráfico en el Gran Buenos Aires. Y Sí, estoy seguro de eso. logísticamente, con todo lo que ello implica, la logística, efectivos, poder de fuego y todo, ¿cómo estamos? Bueno, estamos mal, por eso digo, estamos mal y por ejemplo, mirá, Martín, un ejemplo de hoy o de ayer. Fíjate lo que hace el presidente de la República. Va a Santa Fe y dice que en realidad no, el gobierno, la Cámara de Diputados no le aprobó la reforma judicial y con esto estamos garantizando impunidad a los narcotraficantes. Es mentira. Mm. La reforma judicial no tiene absolutamente nada que ver con el tema del narcotráfico. La reforma judicial que el gobierno pretende sacar de la Cámara de Diputados de la Nación, en realidad lo que pretende es controlar a la justicia. El gobierno lo que pretende con esa reforma judicial es controlar a la justicia para garantizar impunidad a funcionarios kirchneristas y a los amigos del gobierno kirchnerista. Así que, pero no tiene nada que ver, objetivamente no tiene que ver con el tema del narcotráfico. El problema que tenemos con el narcotráfico es que el sistema carcelario no funciona bien en la provincia, en todo el país. El sistema carcelario no funciona adecuadamente, que las fuerzas de seguridad no están preparadas y mucho menos desarrollar tareas conjuntas para poner el límite al narcotráfico. Tenemos sí que resolver algunas cuestiones desde la legislación que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el tema de la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque en la medida en que las bandas narcotraficantes sigan manejando el poderío económico que tienen, bueno, entonces tienen la posibilidad de seguir desarrollándose y seguir trabajando. Ahora, en la medida en que si nosotros somos capaces de avanzar en el poderío económico que tienen, reducir ese poderío económico, ese poder económico que tienen, bueno, vamos seguramente a poder limitar el desarrollo y el crecimiento de las mismas. Y para eso necesitamos la ley de extinción de dominio que desde la oposición venimos insistiendo permanentemente y nunca hemos logrado el acompañamiento del oficialismo en el Senado de la Nación. Así que yo creo que lo que tiene que hacer Alberto Fernández es sentarse con Kicillof y decir, bueno, diseñemos un programa de prevención para que esto no llegue al Gran Buenos Aires, y ahí tiene que poner a trabajar a Gendarmería, Policía Federal, Policía Provincial, y si fuera necesario, como plantearon los jueces, crear algún cuerpo dedicado específicamente a ese tema, algún cuerpo de seguridad dedicado específicamente a ese tema. Pero esto es algo que le pidieron incluso los jueces en la reunión que tuvieron en Rosario, y el gobierno, en lugar de registrar el pedido de los propios jueces, bueno, lo que hizo fue contestar con un ataque a la justicia, ¿no? Perfecto, nos quedamos sin tiempo, Miguel, pero no va a faltar la oportunidad de invitarte acá a los estudios Con de FM muchísimo Estéreo, gusto, ¿sí? porque también estaba escuchando lo que hablaban de transporte, Por y eso, es un sé tema que muy interesante. quedó mucho en el tintero, así que te vamos a preparar con esas bolillas de educación, transporte y de otras cuestiones de la provincia. Con mucho gusto, Perfecto. Martín. Te Gracias, agradecemos un abrazo muchísimo. grande. Era Chau, Miguel chau. Base, diputado nacional por el espacio Juntos.